New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros y bueno, pues a partir de este momento tenemos la conversación central del día con nuestra invitada y recordarles, bueno, pues que si tienen alguna inquietud, algún comentario sobre el tema que estamos tratando durante el día de hoy, bueno, pues pueden compartirlo con nosotros a través de nuestras redes sociales, programa NH Radio tanto en Instagram como en Twitter y bueno, pues también pueden vernos en directo a través de nuestras transmisiones en YouTube y en Facebook. Recuerda que esta entrevista también está colgada en nuestro podcast, ¿no? Que sale cada día según el tema que estemos tratando. Así que ya saben, pueden ahí vernos. Nancy Patricia Cano se sienta con nosotros. Hoy hablamos de habilidades, las habilidades necesarias del siglo XXI. Tanto que hablamos de actualizarnos, de ser competentes, de currículos por competencia, pero ¿qué es eso? ¿Con ¿Qué qué es se eso? come Yo creo que ya eso? hay que hablar del siglo XXII, porque el Casi, XXI casi. como que va demasiado rápido. Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes sobre este tema tan interesante y que realmente implica paradigmas nuevos que todos debemos asumir, no solamente los educadores, sino los padres de los niños y las niñas de estas nuevas generaciones. Bueno, pues así es y ver, digamos que esto en su conjunto, porque incluso para el tema de nosotros poder seleccionar hasta las materias extracurriculares o avanzadas que estarían desarrollando los chicos, bueno, pues es necesario conocer ampliamente, globalmente, cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que tener para este día. Escuchaba yo el otro día, Nancy, a una mamá que decía, pero es que ahora se estudia como por países y los otros países no nos lo vamos a aprender. Entonces, la estructura de educación ha cambiado y se ha reenfocado versus las generaciones anteriores. Cuéntanos entonces en el macro, ¿cómo podemos ver todo esto? Bueno, mira, realmente la transformación se ha hecho de que los niños y las niñas aprenden y los adolescentes aprendan contenidos a que el contenido, gracias a la tecnología, está disponible y lo que tenemos los padres desde que nuestros niños nacen literalmente y los educadores desde que los recibimos a los 9 meses, como es el caso nuestro, es enseñarles las destrezas y las habilidades que ellos van a requerir en su vida escolar y luego en el mundo laboral. El mundo laboral de hoy día exige jóvenes y adultos que sean, que tengan estas habilidades. Estas habilidades, básicamente las 4 competencias básicas son, en inglés serían las 4 Cs, en español sería creatividad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico y o resolución de problemas. Esas son las 4 grandes competencias y habilidades que se requiere. Esas a su vez van acompañadas de diversos conocimientos fundamentales. El joven y el adulto de hoy día se requiere que tenga obviamente un proceso de lectoescritura, que tenga conocimiento científico, que tenga lo que es la instrucción en tecnología, conocimiento financiero, cultura y ética. Ya con eso podemos decir que están listos para enfrentar el mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento nunca va a ser suficiente como para que un ser humano lo tenga. O sea, el conocimiento va más allá. Por más que una persona sepa, siempre hay muchas cosas que desconoce, precisamente por cómo vamos desenvolviéndonos. Y definitivamente ese conocimiento, el qué, el cómo y quién, está a un clic de la computadora en Google o en cualquier otro buscador. Nancy, y tú dices, por ejemplo, entre las competencias tú mencionas la creatividad. Uno obviamente trata de motivar y de promover el que todos los alumnos, los niños, las niñas, desarrollen estas 5 competencias. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que, bueno, tú mencionaste 5 en inglés, la juntaste en 4, en 4 en inglés y 5 en español que se juntan en una sola, para formar 4. En este caso, ¿qué yo hago entonces con ese niño que no es necesariamente creativo, sino que es estructurado y que digamos que es muy
formal y que yo pudiese llamarle una gran persona para una carrera muy formal, muy clásica, por ponerle de una forma. Bueno, mira, O obviamente sea, la tenemos... creatividad se desarrolla. Sí, tenemos que trabajar con los que tenemos. Ujú. Lo ideal es que las madres, desde que sus hijos nazcan, fortalezcan y vayan trabajando, mejor dicho, estas competencias al cabo de su vida, en sus primeros 6 años de vida y sus años posteriores, las vayan fortaleciendo. Por decirte, tenemos hoy día una generación de padres que quizás por aquello de que cada vez están menos en la casa y menos comprometidos con la educación de sus hijos, entendemos que si les suplimos todo, entonces ahí sí estamos siendo buenos padres. Resulta ser que debe ser todo lo contrario. El buen padre es el que le exige a su hijo que resuelva sus necesidades, que resuelva sus problemas, que haga las tareas. Pero pienso que por aquello de que como no estoy tanto con él, soy bueno si le doy todo, si le resuelvo todo, si se lo pongo fácil, y no nos estamos dando cuenta que ahí lo que estamos haciéndole es perjudicándole lo que va a ser su vida futura. Entonces, desde que nace, nuestro compromiso como padres debe ser irle primero presentando el mundo a ese recién nacido, cómo es, por qué es y qué otras opciones hay viables. Y luego ya, a medida que el niño va adquiriendo sus días y sus meses, irle haciendo preguntas. Originalmente el niño no nos va a poder contestar porque obviamente el lenguaje se desarrolla mucho después, pero la comprensión verbal el niño sí la tiene. O sea que el niño, el bebé, es capaz de comprender todo lo que la mamá y el papá le van diciendo. Y de esa forma, si te voy a bañar, ¿por qué te voy a bañar? ¿Qué opciones tengo para bañarte? ¿Qué otras opciones tendrías si no tuviésemos esto aquí en la casa? Y se le va explicando el mundo, el por qué y cómo puede ser diferente. Luego, cuando ese niño va creciendo, pues lo mismo, si el niño necesita y quiere agua, no tengo que llevarle el agua, él es capaz de ir a buscar el agua y resolver su problema y su necesidad, y desde ahí vamos desarrollando esas destrezas de comunicación que él va a requerir, porque es que hoy día estamos que no lo dejamos ni hablar. O sea, les resolvemos todo, que no tienen ni siquiera que hablar para resolver sus propias necesidades. Entonces, no, tienen que comunicarse, tienen que aprender a ser colaboradores, tienen que ser creativos y tienen que tener el pensamiento crítico y o la resolución de problemas de forma tal que cualquier elemento que enfrenten lo van a resolver. A veces decimos, Dios mío, pero ¿y cómo ese chico o esa chica que no tiene padres involucrados es aquel que sale a camino? Pues en aquellos momentos de necesidad, los niños, los seres humanos, sacan de abajo. Y muchas veces uno ve que los niños y jóvenes de padres no tan aparentemente involucrados son mucho más exitosos. ¿Por qué? Porque esos niños han aprendido a salir a camino. Han tenido que desarrollar las destrezas y las habilidades que se requiere en estos momentos para ser exitoso. Entonces, si yo fuese a sistematizar eso dentro de un sistema escolar, los docentes que promueven el que sean los alumnos que resuelvan los problemas, el docente que promueve la investigación, sea individual o colectiva, el docente que promueve la búsqueda de soluciones de manera particular, no yo necesariamente dándote todas las soluciones, ese va a ser el docente que va a promover la creatividad en ese individuo y que va a promover las demás cualidades o competencias que nosotros andamos aspirando. Obviamente la tecnológica requiere de unas instalaciones y de un plantel escolar y de un programa educativo que promueva esto, pero suponiendo las demás, ¿cómo uno conjugar? Porque hoy en día realmente los padres, en primer lugar, le quitan mucha autoridad al centro escolar y en otro lado le quitan autoridad al profesor. Entonces, ¿cómo tú conjugas ese padre que tiene unas expectativas sobre lo que se supone que debe de hacer el profesor
con lo que nosotros como centro escolar entendemos que debe hacer el profesor? Mira, hoy día la educación está, digo hoy día, pero desde unos años para acá, en un proceso de transformación y de nuevos paradigmas. Realmente el maestro de hoy día ya no es el que provee la información. Como les decía ahorita, la información está a un clic del mouse. Realmente el maestro de hoy día tiene que promover actividades donde el niño, ese conocimiento que antes era suministrado por el maestro, el niño pueda crear, Lo descubra. buscar nuevas soluciones, desarrollar nuevos esquemas, nuevas formas de hacer las tareas, crear productos nuevos. Donde el alumno tenga la oportunidad de exponer sus juicios, donde el alumno tenga oportunidad de dar sus opiniones, de contradecir al profesor y o a sus compañeros, siempre y cuando tenga argumentos válidos. Entonces, de eso es que se trata la educación. La educación se trata de ya no darle la información, sino con esa información, ¿qué tú puedes hacer? ¿Cómo tú puedes crear, analizar, sintetizar, innovar para lograr nuevos productos o cosas o alternativas diferentes para la vida? Hoy en día, no sé si ustedes han oído el término de pensamiento nómada. Las empresas de ahora hasta el 2050 por lo menos van a requerir empleados con un pensamiento nómada, desde el jefe o el gerente o el ejecutivo de hasta el empleado de primera línea. ¿Y eso qué es? Y eso viene dado más o menos por lo mismo que esto. Es aquel ser humano capaz de innovar y de ser flexible. Aquel ser humano que si De pensamos en los adaptarse. nómadas, obtenían lo mejor De lo que bajo las condiciones que encontraban, exacto. Entonces, hoy día, hacia ahí está yéndose el mundo laboral. Yo tengo una productora que necesito que vaya analizando el pensamiento nómada. Bueno, pues realmente todos, para ser exitosos, vamos a Sí. requerir... Que haga con lo que hay. Bien. Exactamente. Eso es interesante. Que sea creativa, Óyeme, innovadora, con lo que hay. con lo que hay y Óyeme, que lo qué pensamiento, multiplique ¿no? para el bien de todos. ¿Qué herramienta más importante? y que gane beneficios Ujú. más allá Con de lo lo que que hay. de manera tradicional se haría. Con lo que hay. Exacto. Bien. Entonces, realmente, a pesar de que las habilidades del siglo XXI y las competencias son esas que les decía, a mí entender, esto va muy de la mano con lo que es la inteligencia emocional y la resiliencia. Claro. De hecho, teóricos dicen que ya desde ahora y obviamente más hacia el 2050, tener un alto coeficiente intelectual no te garantiza el éxito. No, y que cuando utilizamos el cerebro no más como para embotellar contenido, sin que la curiosidad del día a día, de lo que pasa en mi entorno, de ese aprendizaje que te da justamente la experiencia, luego de que trabajas quizá poniéndole en la parte puramente académica, un ejercicio 2 y 3 veces y por ahí ves opciones, o leyendo un libro encuentras no necesariamente la respuesta a la pregunta que te estaban haciendo, pero descubriste otras cosas que también te parecieron interesantes. Entonces ya el cerebro va inflándose, por decirlo de alguna manera, con información que en un momento determinado te va a sumar otras cosas. Claro. Que no es necesariamente la gramática de español porque tengo que pasar el examen al final del periodo, Realmente, ¿no? Y por eso vemos tanto que en aquellos ambientes escolares donde el maestro simplemente enseña contenido, son maestros que fueron muy exitosos en su momento, llega el día de la evaluación, sea cual fuera, con examen o como sea, El método utilizado. y los niños no alcanzan el objetivo, se Claro. queman. Bueno, pero por supuesto, porque es que lo que le enseñé a nivel básico de conocimiento en octubre, le entró por aquí y le salió por aquí. Claro.
Si el niño, en Se lugar de involucra. haberse embotellado o memorizado lo que dijo la maestra, se involucra, crea, innova, genera nuevos productos, maneja la información, jamás se va a olvidar de lo que hizo con ese contenido. Excelente. Entonces, esa Nosotros es la idea. tenemos que ir a una pausa comercial y bueno, pues que no se te olvide, Nancy. Esa idea que tenías ahí. Vamos a regresar en breve. Retornamos en la conversación con Nancy Patricia Cano y bueno, pues las habilidades necesarias para este siglo XXI. New Horizons Radio. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio y bueno, pues le dejamos la tarea a Nancy de que no se le olvidara Sí. el punto en el que estábamos entonces previo a la pausa comercial. Claro, pues Ana, te decía que todo eso va muy conectado de lo que hace un tiempo Benjamin Bloom destacó como la taxonomía de Bloom. Y es que el conocimiento se puede trabajar a 6 niveles de pensamiento. Desde el nivel más básico, que es el de donde el alumno recuerda, que es cuando un maestro o un papá presenta los contenidos a nivel de conocimiento, qué es, cómo, dónde, cuándo y ya. Si pensamos esto a nivel práctico, por decirte, Juan Pablo Duarte nació en tal sitio, en tal año, hizo tal cosa, punto. Y ese conocimiento va modificándose hacia los otros 5 niveles que son ya aplicar, entender ese conocimiento, aplicar ese conocimiento, analizar, crear, sintetizar, hasta llegar al nivel 6, que es donde decimos los educadores que estamos al nivel más cognitivo más alto. La idea es que la educación tradicional tenía un gran peso en lo que era el nivel 1, que es el nivel de conocimiento, y muy poco en el nivel 6. De hecho, el maestro se pasaba la hora del día entero de clase dándole al alumno el conocimiento y luego le ponía de tarea que el niño Reforzar, aplicara. exacto. Entonces, la idea es hacerlo a la inversa. La idea es que en la clase, porque si yo solamente le he trabajado la clase a nivel de conocimiento, ¿cómo yo puedo esperar que el niño por sí solo sea creativo, sea innovador y me adapte ese conocimiento a nuevas formas? Entonces, la educación tradicional se la ponía más difícil a los chicos. La educación de hoy día debe ser en el aula, en ese momento. Yo hago esa parte difícil donde voy a interactuar con mis alumnos y voy a tener mi profesor como guía. Y además de que se prolongue en el tiempo el aprendizaje, como te decía ahorita, también para el niño es más divertido. Claro. Porque ¿qué es más divertido? Yo sentarme a escuchar a una persona hablar por 60 minutos o yo actuar, trabajar, generar, moverme, conversar sobre el tema por los 60 minutos. Despertar la curiosidad. Claro, ¿no? entonces niños de hoy día, donde son niños de una generación que el periodo de atención es muy corto, que para que se atiendan debemos presentarle actividades variadas y estímulos visuales que constantemente cambien, donde haya movimiento, solo aprenden si trabajamos de esa forma. El niño de hoy día, de estas generaciones, no aprende de cosas estáticas ni de estar tranquilo todo el tiempo. ¿Y cómo entonces, Nancy, el niño que requiere cosas muy distintas a las que nosotros aprendimos, entonces, que sigue siendo educado entonces por la generación que aprendió diferente a ellos, entonces cómo los papás, la escuela, entonces nos involucramos, porque tenemos nosotros también que reaprender? Precisamente eso era lo que te decía, exponerlos a experiencias desde que nacen, donde se vaya desarrollando este pensamiento. Vas con tu hijo en el carro y alcanzas a ver a un señor que quiere venirte a limpiar el vidrio. Le dices a tu hijo, ¿sabes lo que él está haciendo? Sí. ¿Por qué lo está haciendo? Y hay miles de alternativas de por qué.
¿Qué crees que podría hacer el gobierno diferente para evitar que él tenga que hacer estas cosas? Ahí ya hay un momento de aprendizaje y hay un momento donde el padre está llevando a su hijo a pensar, a analizar, a reflexionar y a dar alternativas muy diferentes si el padre simplemente insulta al que le venga a limpiar y le dice al hijo, esto no es posible que donde quiera agredan a uno. O sea, desde ahí el padre está marcando la diferencia para acompañar al maestro. Entonces el maestro también debe exponer al chico a estas experiencias. Eso se logra a través de muchísimas metodologías nuevas y otras no tan nuevas, porque hoy en día está muy en boga lo que es aprendizaje basado en proyectos, pero eso tiene años y años en educación, lo que no muchos centros lo aplicaban. Entonces, ¿qué nos toca? El reto grande es nuestro. Porque si queremos prepararlos para el mundo laboral que ellos van a vivir, nosotros tenemos que transformar nuestra forma de dar clase y evitar enseñar como nos enseñaron a nosotros y tratar de extrapolar ese maestro especial que tuvimos, porque en todas las épocas ha habido este maestro especial que me enseñaba diferente, y yo estoy segura que así sea que somos muy viejitos, ese maestro especial va a venir a nuestra conciencia y tratar de imitarlo. Y la tecnología nos permite, no hay ni siquiera que estudiar formalmente en una universidad cómo dar clase hoy día. La tecnología, volvemos a lo mismo, está a un clic. Metodologías de enseñanza del siglo XXI y te van a aparecer 8, 10, 12 metodologías que te ayudan, y así mismo luego ese maestro busca videos y te van a aparecer todos los videos, o sea que no hay ni siquiera que pagar ni que invertir tiempo en un centro de enseñanza formal para tú aprender a hacerlo diferente, pero tenemos que hacerlo diferente. Nancy, tú dices, y ahí yo no estoy 100% claro, no necesariamente, creo que debemos de aclarar para que nuestros oyentes y los que nos ven el programa, pues entiendan un poco mejor. Cuando hablamos de esta generación nueva y cómo ellos van a encontrar espacio en el mercado laboral, el no aspirar a que ellos a que tengan altos niveles cognitivos, como tú describes, parecería contradictorio, porque entonces estamos diciendo que los que son realmente, para ponerlo con un término tradicional, muy inteligentes o tienen un alto IQ, por ponerlo de una forma, no van a ser exitosos. Sin embargo, esa no es la realidad. O sea, todavía hoy en día yo miro el mundo y Elon Musk es una persona inteligente, Bill Gates es probablemente de los más inteligentes, y así podemos ir mencionando cualquier cantidad, inclusive hasta los más, Warren Buffett, que ya es una persona de 86 años, siempre fue descrito como una persona inteligente, con muchas habilidades cognitivas. Entonces, cómo nosotros manejamos y cómo aspiramos a que nuestros alumnos sean realmente sobresalientes académicamente y al mismo tiempo estén preparados para el mercado laboral. Sí, mira, ser o no ser inteligente ya no se mide por el coeficiente intelectual. Uh-huh. Ya el mundo gira más alrededor de las inteligencias múltiples. Correcto. ¿Cuál de esas inteligencias yo tengo? ¿Cuáles puedo desarrollar? Y a la vez la inteligencia emocional, que fue el término que desarrolló Daniel Goleman hace unos años. La idea es que ya, como les decía ahorita, está científicamente probado, es más exitoso aquel joven o aquel adulto que tiene una buena inteligencia emocional frente a aquel que tiene un alto coeficiente intelectual. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo de las habilidades. Como el mundo laboral se está girando, está tornando hacia esas habilidades que se requieren, ser inteligente emocionalmente te permite tener excelentes relaciones sociales, que son sumamente importantes hoy día, te permite ser empático, te permite ser resiliente, como les decía ahorita también, te permite estar automotivado, te permite ser persistente,
te permite ser innovador. Entonces es más orientar nuestra enseñanza como educadores y acompañamiento como padres en gestionar las emociones de nuestros chicos de forma tal que ellos tengan una buena inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional le va a abrir todas las puertas que ese joven o ese niño necesita hoy día en el mercado laboral para ser O exitoso. sea, aquí lo que vendría siendo es una combinación. Lo que es lo que tenemos que claro, va a trabajar. depender de cómo tú Claro. defines el éxito. O sea, Claro. precisamente el poder tener un programa académico que en New Horizons tratamos siempre de perfeccionarlo, y me imagino que muchos otros centros privados también, donde tú le permitas a esos alumnos, los que son muy creativos, orientar su creatividad por una parte, los que tienen un pensamiento más lógico y estructurado, pues también lo puedan orientar por otro, los que tienen habilidades emocionales, todos las puedan desarrollar, porque al final queremos que todos las desarrollen. Ese tema, por ejemplo, tú hablas de la empatía y uno dice, caramba, ¿cuántos líderes vemos hoy en día que realmente no desarrollaron No esa, son empáticos. esa cualidad y no la tienen, y por tanto obviamente tienen mayores traumas y problemas que lo que pudieran quizá tener? Entonces, el tú tener y desarrollar un programa académico y un programa de vida, digamos, en el caso de las familias en sus hogares, que persiga eso, o sea, y que mantenga no solamente ese equilibrio, sino la persecución de ese objetivo, porque como dice Nancy, o sea, cosas tan banales o tan sencillas como una situación frente a un tercero, dependiendo cómo tú la manejes, eso va a devenir o a degenerar en un aprendizaje o en sencillamente torcer el camino de lo que pudiese Claro. ser el desarrollo de ese niño o de esa niña. Ciertamente los roles que estamos hoy en día jugando los docentes, los gestores de los centros educativos y los padres, son roles en revisión, son roles en constante revisión, porque la imagen que uno tenía antes de lo que debía ser un papá, de cómo debería actuar un papá o una mamá frente a sus hijos, ya hoy en día no es necesariamente la correcta. El padre antes era el hacedor de la información, era el hacedor del control, o la mamá. Hoy en día ya los muchachos saben y están a 30 segundos de distancia de saber si tú le estás mintiendo, si tú no le estás dando la información correcta, y eso hace que la relación sea muy distinta. Lo mismo pasa en el aula, ¿no? O sea, el profesor no puede venir y sencillamente decir, nosotros teníamos un profesor muy famoso de matemáticas que en la universidad, que él sencillamente cuando el integral no daba, él llegaba al resultado final porque él sabía cuál era el resultado final y te decía, esto llega aquí. Y entonces en el medio nosotros lo llamamos el martillo de Scott, porque él lo martillaba y llegaba al final. Entonces hoy en día ya tú no lo puedes hacer así, ¿no? Profesor Pérez, yo quiero la resolución completa del problema. Entonces, eso hace que la relación alumno-profesor tenga que ser una relación diferente. Una relación igual, yo creo, Nancy me corrige, una relación donde tiene que haber admiración, tiene que haber un reconocimiento, Claro. un reconocimiento de autoridad y un reconocimiento de colaboración, de que mira, ese profesor está ahí para colaborarme, para ayudarme, para hacerme una mejor persona y aprender sobre este tema, pero no necesariamente de avasallamiento. Y eso hace que, bueno, muchas veces los padres a veces no entiendan. Yo creo que en ese sentido, Nancy, a nivel curricular, los sistemas escolares tienen grandes falencias, porque hoy en día la promoción es prácticamente automática, ya no se le quiere examinar a los alumnos, somos muy pocos los centros que examinamos y que sometemos a los alumnos al rigor de una prueba y al rigor de la revisión de lo que usted se sabe, para realmente demostrar lo que usted sabe. Entonces, si el sistema está promoviendo de manera automática a los alumnos, nosotros estamos diciendo, mira, mañana cuando tú seas empleado, lo hace bien o lo hace mal, igual yo te voy a pagar. Eso así no cuadra. Sí, mira, realmente es la admiración del maestro que tú dices, siempre debe estar en esa relación y en ese proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, pero precisamente aquel maestro que entiende qué niños tengo en mis manos,
cómo aprende ese niño que tengo en mis manos y hacia dónde debo llevarlo, es aquel maestro que va a ganar la admiración. Porque si él llega con propuestas creativas al aula, el alumno se va a desvivir por hacerlas y realmente va a reconocer que el maestro está preocupado por él y quiere ayudarlo a sobresalir. Por decirte, examinar debe seguir existiendo. Cómo tú examinas y cómo tú evalúas el aprendizaje de un alumno es lo que no tiene que necesariamente ser de la forma tradicional que se ha hecho. Por decirte, estás dando química y tú le presentas todas las propiedades, todos los compuestos, absolutamente todo lo que es el contenido. Pero tu examen no tiene que ser defíneme tal o dame la fórmula de tal. Tu examen puede ser Llegar a tal punto. un producto que sea saludable y nutritivo para niños de 3 a 6 años. Elabórame un producto que sea saludable para un joven diabético. Entonces, para él poder diseñar ese producto y escribir todo lo que ese producto debe contener y lo que no puede tener, debe de conocerlo otro. Tiene que saber lo otro. Entonces, yo no tengo por qué pedirle, defíneme, balanceame esta fórmula. Sí, pero el problema que yo te estoy planteando es otro. O sea, yo no te estoy diciendo la forma de examinar obviamente puede evolucionar. Lo que yo te estoy planteando es que actualmente tenemos un sistema público y privado para el grueso de los centros educativos privados, donde no se está examinando, donde durante el mes o durante el periodo evaluativo, y tú lo sabes, se le hicieron N número de ejercicios, de problemas, de trabajo en clase, lo que sea. El profesor puso una calificación y basta. Y tenemos los padres y las familias que están muy conformes con eso y que persiguen eso y que están muy contentos porque al niño le pusieron un 90, sin darse cuenta de que ese 90 es un 90 vacío, porque ese es un 90 que no recibió una evaluación definitiva, ni siquiera con un proyecto o con la construcción de un ejercicio. O sea, el método no importa, el problema es el resultado. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad tan banal donde tú ves la foto y si la foto está bonita, no importa que sea un cascarón. Y yo me temo que eso, cuando tú lo extrapolas al sistema educativo, estamos haciendo una consecución de cascarones vacíos y mañana vamos a tener un sinnúmero de empleados que cuando le llamen la atención, que cuando el jefe le diga, mira, es que lo que tú me hiciste está mal, no van a saber cómo resolver esa situación. Sí, mira, los exámenes no deben dejar de existir, tienen que estar mientras hayan pruebas estandarizadas y mientras en el educación superior hayan universidades donde sigan evaluando con un examen. Bueno, la realidad es que hoy día un gran número de universidades, sobre todo fuera de aquí, no necesariamente evalúan con un examen al final pero y sí muchas y la gran mayoría con proyectos. Pero mientras hayan universidades que evalúen con examen y mientras existan pruebas estandarizadas para entrar esa es la forma. A esas universidades, y en la hay empresa, que evaluarlo. No, y en la empresa va a ser lo mismo. Lo que la clase y el examen no puede ser qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, tiene que ser por qué, para qué y cómo generar nuevas alternativas, definitivamente, porque de lo contrario no nos van a poder responder esas pruebas estandarizadas que sí están hechas en ese nivel de pensamiento 5 y 6, que son los niveles más altos, ni van a poder ejecutar bien en los exámenes de las universidades, pero sí deben existir porque no hacemos nada con no dárselo de 0 a 18 años y que luego tengan que enfrentarlos. Pero la realidad es que el mundo laboral no los examina. Yo tengo toda mi vida trabajando aquí, mis 18 años,
Y ustedes nunca me han dicho, contéstame este examen. O sea, y creo que a ti tampoco, Ana. Sí, pero tú has llenado muchos formularios y para llenarlo tienes que saber cómo llenarlo. Te han puesto un examen para que tú digas qué tanto tú sabes de comunicación. Tú has llenado pero muchos sí, formularios y para saber llenarlo tienes que pasarlo. Claro. Y te has sentado muchas veces con tu jefe y tu jefe te ha dicho, esto lo hiciste bien y esto lo hiciste bien. Entonces, ese proceso los empleados tienen que entenderlo, los alumnos tienen que entenderlo, Claro. los universitarios tienen que entenderlo. Señores, se nos acabó el tiempo. Nancy siempre con demasiado contenido para un programa tan breve como el nuestro. Vamos entonces. No era de no contenido que estamos Exacto. hablando. Mañana, el lunes nos vemos. Este fin de semana, badminton completo aquí y las finales de fútbol y de ajedrez. Hasta Nos vemos el lunes. Pues muchas gracias y siempre a la orden.